Listo, compañeros. Entonces ahora sí estamos grabando. Cuéntenme, antes de empezar con la lectura, cómo terminan ustedes esta eh, tesis de Wittgenstein sobre el problema de la empatía. ¿Qué sensación, qué percepción tienen respecto eh, a la actitud, al conocimiento de la primera sesión, incluso antes de habernos reunido en este grupo de estudios steinianos? eh, que, ¿Cuál es como su valoración al respecto de haber abordado? ¿Sí? Porque no hemos logrado liquidar en toda su extensión la profundidad, la densidad de este texto. Adelante, Esteban. Bueno, profe, hay algo muy significativo para mí y es que Stein hace una diferencia entre el, ¿cómo se podrá decir? El individuo natural, pues el cuerpo vivo, el individuo psicofísico y el individuo espiritual. Y basa esa constitución del individuo espiritual sobre todo en la comprensión. Y a partir de la comprensión, también esclarece que la comprensión o dice así, el darse de la persona ajena o la comprensión de la persona ajena, pues es una actividad espiritual porque se basa en esa comprensión y esclarece también que todo acto de la conciencia es un acto espiritual porque la conciencia objetiva y en la medida que empieza a objetivar, pues se convierte en acto del espíritu, pero en acto comprensivo. Me parece significativo porque de alguna manera compenetra, o sea, no se entiende el fenómeno ya solamente como fenómeno psíquico, sino que ya entramos, no sé si sea la palabra, profe, ya usted me corrige, en una hermenéutica también de la vivencia, o más bien en una hermenéutica por medio de la vivencia. Está en ese parágrafo 4 precisamente, que es el darse de la persona ajena. Dice que precisamente que la comprensión o la empatía se da también por la comprensión del otro, o sea, por ese ejercicio, o que la comprensión del otro se alcanza por la empatía. Me parece bastante significativo porque está ahí esclareciendo una relación diferente que no se basa simplemente en el conocimiento o que se está fundando de pronto en cosas más profundas, ese darse en el otro, se me va la palabra, ese introyectarse en el otro será, ese redirigirse. Transferirse. Eso, ese transferirse, sí, se me iba yendo la palabra. Eso me ha parecido muy significativo. Me parece que todo lo que se hizo en los primeros parágrafos de los primeros capítulos iba como especialmente diseñado para alcanzar ese nivel, precisamente ese aspecto. Y bueno, le confieso que sobre todo los últimos de ese capítulo 4 de la empatía como comprensión de las personas espirituales, a mí me ha costado un poco más que lo anterior y bueno, me ha tocado releer algunas partes, pero eso me conduce también a esa síntesis de pronto que estoy haciendo ahora, que me parece bastante significativa. Hay unas cuestiones que estoy esperando de pronto como a concluir con las diferencias que tiene con Dilthey acerca de las ciencias del espíritu, pero bueno, de eso no quiero hablar por ahora hasta ver de pronto como la síntesis que vamos a alcanzar ahora, pero esa esfera que ella explota ahí, que ella establece como el individuo espiritual, me parece muy significativo. Gracias, Esteban. Ana María, ¿tienes algo para agregar o Sí, sí, también dale? quisiera como decir algo y tal vez
yo lo miro como en un contexto más general, tal vez lo mencionábamos antes de iniciar la sesión, pero es como de esa primera, o de recibir esa invitación a mirar a este autor, evaluar un autor, ver, conocer su previo, digamos, conocer su época, su contexto, sus condiciones, y empezar a leer o abordar una obra que fue finalmente su tesis, que tiene un grado de madurez, que tuvo una evolución, que fue producto de quizás trabajos previos que hizo o que realiza el autor, pues tiene ese grado, digamos, como de sofisticado que quizás hace, y lo hemos visto y lo veía en la sesión pasada, que lo comentaban, o lo hemos comentado en varios momentos, que nos invita como a releerlo, a mirarlo, a volver a, quizás la segunda vez que uno evalúe el texto o vuelva a releer el texto de esta manera metodológica, pues lo va a mirar o a entender muchas cosas, o quizás le va a dar otra apreciación a algunos de esos conceptos que ahora de alguna forma han quedado como, pues han quedado expuestos, y como lo decía Esteban, han quedado ahí, y finalmente hemos logrado entender ese concepto que ella desarrolla durante toda su tesis para hablar de lo que es la empatía y la relación, como bien lo señalaba Esteban, en la asociación, digamos, a ese individuo y a esas diferentes maneras de ver ese individuo. Entonces, pues como que la invitación sí es seguirlo evaluando, seguir como explorando, volverlo a mirar, tal vez, en otro momento, en otro punto, o inclusive avanzar quizás en conocer otra posición del autor en otro de sus escritos, o como bien me lo indicaba ahorita al comienzo, como esos posteriores que hizo a su tesis doctoral. Entonces, es como esa la parte, digamos, con la que me quedo, digamos, como en en este trabajo, digamos, de lectura que hemos hecho durante estas sesiones. Vale. A ver, compañeros, como para redondear un poco esta introducción antes de entrar de lleno en el texto, mm, pensemos lo siguiente. Por un lado, yo les preguntaba sobre qué hemos ganado. A ver, hoy cuando se hace uso del copy-paste, el plagio está a flor de piel en la academia, en nuestros políticos, en todo lado. Vemos constantemente situaciones de ese tipo. Cuando la salida más fácil es buscar un resumen en Internet, una lectura, digamos que poco rigurosa, ¿sí? Eh, que nosotros en estos momentos estemos cerrando este ciclo en torno a, sobre el problema de la empatía en Stein, que nos hayamos dado la oportunidad de leerlo, así no tengamos, digamos, que una comprensión, hablándolo en términos de porcentaje, así sea del 10%, ese 10% no lo teníamos antes eh, de haber sabido ni siquiera quién fue Stein. Hay ganancias. Hay ganancias. Lo que pasa es que estamos en una época también en que las mismas exigencias nos dicen, nos ponen un nivel muy alto de ganancia, y en el asunto del pensar, la ganancia se da de otra forma. Lo otro que también nos permite este ejercicio, además de acercarnos, de haber leído una obra que desconocíamos por completo, mm, está precisamente, vea, esto no es para volvernos ni steinianos, ni fenomenólogos, mm, ni para volvernos, bueno,
nunca he creído yo que uno en sentido estricto que pueda ser heideggeriano, que pueda ser. Creo que esa no es la finalidad de la filosofía. ¿Sí? Eh, es ampliar el horizonte de sentido, es hacer ejercicios críticos, de la misma manera como uno va a un gimnasio y entrena, eh, uno no se hace a la imagen del dueño del gimnasio, sino que entrena por salud, por lo que sea, el ejercicio, el pensar también requiere de sus tareas, de su entrenamiento, de unos procesos muy concretos, con que nosotros no nos volvamos steinianos, pero sí mantengamos viva la búsqueda de la verdad, la, no tragar entero si quiere, ¿sí? El no conformarnos con un resumen, con, con una lectura poco rigurosa de un texto del autor, ¿sí? De perderle miedo a enfrentarse a una fuente primaria. Ya eso es una ganancia que definitivamente no la vamos a perder para toda la vida. ¿Sí? Es, no se angustien porque quedan muchas cosas pendientes. No, ¿qué tal, qué tal que no fuera así? ¿Sí? Si en estos momentos ustedes tuvieran la certeza de decir, tengo todo el texto liquidado, nada se me escapa en estos momentos sobre ese texto, entonces uno dice, no, realmente, pues no, eh, no promete, ¿sí? Si un texto se liquida de un solo empujón, realmente no promete nada al pensar, ¿sí? Mm, No, no pretendemos quedarnos con respuestas formuladas, eh, eh, como a la manera como se suele en muchos ámbitos de la vida actual dar respuesta a las cosas, con que aprendamos a cuestionarnos, a preguntar, ¿sí? Es a pensar, a leer, a dialogar con el autor, ¿sí? Contra, desde el autor, contra el autor. Pero en todo caso, que aprendamos de él su relación con el mundo que le tocó vivir, ¿sí? Porque en definitiva Stein o cualquier otro pensador, cualquier otro filósofo o filósofa, su, su pensamiento, quieras o no, está conectado con su época, ¿sí? Con los problemas de su época. Y este abordaje de esta autora debe ser, antes que cualquier cosa, un pretexto para que nosotros demos el salto de ya, listo. Hemos dialogado con la autora, ahora dialoguemos con los problemas de nuestro aquí y ahora, ¿sí? Por ejemplo, la cuestión de la posverdad desde una perspectiva de Edith Stein. Sí, ¿qué tendría o qué desde una lectura steiniana, qué podemos responder en torno al fenómeno de la verdad? Por ejemplo, el egoísmo, ¿sí? Esa hipostasiación del yo tan impresionante que hay en este momento, de qué manera la cuestión de la empatía, ¿sí? Nos desinstala, nos descentra, ¿sí?
nos pone en una apertura respecto al otro. Esteban, vi que había levantado la mano. Profe, sí, es que de toda la lectura hubo un fragmento en el parágrafo 4 de ese capítulo 4 que me marcó mucho y que me parece que es como de pronto la síntesis de lo que hasta ese momento pues Stein quería exponer, y sobre todo relativo al problema del solipsismo, que es tan común de pronto en la filosofía, y también al problema de la intersubjetividad. Y dice así, es en el parágrafo 4, dice, así como los propios actos espirituales originarios se constituyen la persona propia, así la ajena se constituye de los actos vivenciados empáticamente. Toda acción de otro la vivencio como procedente de un querer, y este a su vez de un sentir-sentimiento. Con ello me está dado al mismo tiempo un estrato de su persona y un dominio de valores aprehensibles. En principio para él, el cual motiva además con pleno sentido la espera de posibles actos volitivos y funciones futuros. Pues la verdad, profe, lo quería exponer porque me pareció muy potente. Me pareció muy potente desde la concepción de la constitución humana, ¿cierto? Y más allá de la constitución, pues, del individuo espiritual, el cómo puedo yo hacerme de la persona ajena del otro a través de esa vivencia por medio de la empatía. O sea, me parece que eso responde muchas palabras precisamente acerca del solipsismo y acerca de la intersubjetividad. O sea, me parece que es bien poderoso para los filósofos, pues, que hablan acerca de que no se puede ir más allá de la conciencia, que no se puede salir, pues, de lo que nosotros estamos encerrados. Me pareció muy profundo lo de Stein, pero me parece también de una capacidad de síntesis impresionante. Lo quería traer, profe, porque realmente me impactó bastante. Muchas gracias, Esteban. Sí, o sea, ese es el ejercicio que hay que hacer. Creo que en una segunda lectura te sugiero que tengas muy presente eso que has, con lo que te has conectado, identificado en la forma como hoy lo comprendes, y en una segunda lectura, si digamos que se mantiene en esos términos, ¿sí? Realmente es un trabajo, ¿sí? Creo que el ejercicio es más de no querer abarcar de golpe toda la profundidad, la extensión y la densidad de los planteamientos de Stein, pero a partir de esas posibilidades, de esas formulaciones que de una u otra manera nos llegan, es por ese lado que hay que ir, que hay que ir entrando en el texto y en la autora. Bueno, voy a leer de corrido para que ganemos tiempo y al final retomemos como algunas ideas de estos últimos parágrafos del capítulo 4, la empatía como comprensión de personas espirituales. Ya ahí obviamente nos está señalando una idea muy fuerte, prácticamente con estos últimos parágrafos, cómo termina, cómo recoge esa formulación inicial. Sí es necesario en algún momento volver a retomar sesiones anteriores porque hay conceptos en los que ella ya los abordó y que obviamente aquí ella no los profundiza, pero bueno, entonces vamos a empezar con ese parágrafo 5 sobre alma y persona. Reconocemos propiedades, cualidades, estratos
disposiciones anímicas y personales. Me parece que para no tener una posición metafísica de hablar de propiedades, cualidades o estratos, o disposiciones, me parece que es muy significativo, ¿sí? Más que propiedades. Entonces, hablando de esas disposiciones anímicas, se constituyen en la percepción interna, tienen por objeto las vivencias, por ejemplo, la memoria que es perceptible en mis recuerdos. Pueden ser perfeccionadas o desgastadas por el uso. Las disposiciones personales se descubren en el vivenciar y empatizar, por ejemplo, la bondad en una acción, el espíritu de sacrificio en alguien, la energía vital de mis acciones. Estos no pueden desarrollarse, las disposiciones personales no pueden desarrollarse o deteriorarse, sino llegar a ser descubiertos o permanecer encubiertos. Dice Stein, encontrábamos el alma, sus vivencias y todas sus disposiciones como dependientes de toda clase de circunstancias, influencias por doquier, así como por los estados y la índole del cuerpo vivo, engarzadas, en fin, a todo el entramado de la realidad física y psíquica. Bajo la acción permanente de tales influjos se desarrolla el individuo con todas sus disposiciones. Entonces aquí hay unas palabras muy clave: influjos, disposiciones, ¿sí? No podemos perder de vista que en Stein el sentido de algo se da siempre en términos relacionales, ¿sí? Recogiendo, digamos, que todo lo anterior, somos un núcleo inmutable, ¿sí? Como estructura personal, a pesar de las circunstancias, a pesar, digamos, que de todo esto que ya ha llamado acá en términos generales como un flujo, ¿sí? A pesar de que estamos siendo bombardeados de alguna forma por estos influjos, ¿sí? Stein defiende que hay una estructura, ¿sí? Alrededor de la cual precisamente orbitan esas variaciones, circunstancias, posibilidades, costumbres, condiciones de vida, etcétera, etcétera. Esto es muy significativo no solo para efectos de esta tesis, sino para los desarrollos posteriores de Stein. En términos generales podemos decir que la persona psicofísica empírica, es decir, un individuo, la vida de un hombre es un proceso acabado de despliegue de su personalidad. Un individuo, la vida de un hombre es un proceso acabado de despliegue de su personalidad. Y uno dice, si es proceso acabado, ¿cómo se entiende esto de despliegue? Pues vamos a ver. Una cosa es lo que concentra y otra cosa es lo que despliega. ¿Sí? Tenemos que entenderlo en un movimiento de ida y vuelta. Lo que concentra y lo que despliega. Pero puede ser que el desarrollo psicofísico impida ese despliegue y completud. Da unos ejemplos. El que muere tempranamente, obviamente no alcanzó a desplegar todo el potencial de su personalidad. El que sufre una parálisis cerebral, por ejemplo. ¿Sí? Digamos que un organismo débil, famélico, ¿sí? Que digamos que vive completamente enfermo, ¿sí? Uno puede reconocer, al menos en ese texto, tres formas de incompleción, ¿sí? De eso de no poder llevar a cabo todo el despliegue de su personalidad, ¿sí? Esas formas que impedirían que se despliegue todo
todo el potencial de la persona. Ella habla de un carácter fragmentario, ¿sí? Una parte elaborada y un resto pendiente, es como un boceto de un cuadro. Desarrollo deficiente o esbozo inacabado. Eh, Ella dice muy claro, no poder vivenciar el amor o el odio porque no encuentra a nadie digno de ello. Mm, digamos que otro ejemplo es percibir un amanecer en el campo porque nunca se ha salido de la ciudad, ¿sí? Es decir, quien, quien toda la vida ha vivido, digamos que en la ciudad y nunca se ha dado la oportunidad de ir al campo, de ir a una finca, de compartir un amanecer con los campesinos, todo lo que supone el amanecer en el campo, pues obviamente quien no ha hecho ese ejercicio mm, está, digamos que en ese nivel de incompresión, o la imagen fraudulenta de sí mismo, ¿sí? El no sentir valores, el adquirir sentimientos por contagio. Y entonces aquí hay otras cosas más profundas que pues obviamente no sería el alcance acá, pero sí esto de no sentir valores, sí, el de adquirir sentimientos por contagio, mm, digamos que en términos de libertad, por ejemplo, donde nos deja. Mientras que las dos primeras, es decir, el carácter fragmentario y el desarrollo deficiente, la persona espiritual no está desplegada. En la tercera es que no existe persona espiritual alguna. ¿Sí? Más adelante vamos a ver por qué esto es así. ¿Sí? ¿Por qué cuando digamos que alguien tiene una imagen fraudulenta de sí mismo, cuando alguien, digamos que cae en esto, la autora dice, no hay persona espiritual. En las dos primeras no se ha desplegado. En esta es que ni siquiera existe. Luego vamos a ver por qué. ¿Por qué? Dice, podemos denominar persona empírica al individuo psicofísico en cuanto a realización de la persona espiritual. En cuanto a naturaleza, está sometida a las leyes de la causalidad. En cuanto a espíritu, a las del sentido. Este fragmento, este texto es muy significativo para poder comprender de una manera fenomenológica y no espiritualista o espiritualizada o espiritual, ¿sí? ¿Qué es lo que la autora está, digamos que señalando con persona espiritual, con espíritu? Mm, es muy importante mm, cómo ella desarrolla no solamente sobre el problema de la empatía, sino creo que sí, Ana María ahorita le estaba hablando ella tiene dos estudios, causalidad psíquica, individuo y comunidad, contribuciones a la fundamentación filosófica de la psicología y de las ciencias del espíritu. ¿Sí? Luego va a desarrollar, digamos que esa afirmación, pero cómo ella precisamente en una época mm, de una profunda defensa de las ciencias naturales, del positivismo, eh, tiene esa virtud de decir, oiga, venga, no todo es naturaleza, tampoco no todo es espíritu, ¿sí? Pero es como esa posición de la vía media, ¿no? Eh, También quisiera llamar la atención sobre este texto y así entender una acción. Ojo a esto, porque
Este concepto de acción en Edith Stein es fundamental, es decisivo, mm, es dorsal para poder comprender también lo que ella está hablando de persona espiritual, ¿sí? Acción no es respirar, acción no es levantar la mano, ¿sí? Eh, tiene un sentido que bien vale la pena no perder de vista y seguirle el hilo como a esa comprensión de la acción, ¿sí? De lo que en griego se dice praxis, ¿sí? Y así entender una acción quiere decir no solo darle cumplimiento empático como vivencia singular, sino vivenciarla plenamente como procedente de la estructura total de la persona, ¿sí? Es lo que les decía ahorita. Eh, una acción no es respirar, no es mover una mano, no es correr una silla, ¿sí? Sino vivenciarla plenamente como procedente de la estructura total de la persona. Esto lo vamos a encontrar más abajito. Quise como hacer una representación para poder como lograr dar con una idea de lo que la autora está discursivamente queriendo representar. A veces eh, armar un mapa mental, conceptual, puede ayudar como a reconocer esas relaciones que la autora está queriendo señalar. En el parágrafo 6, que pues prácticamente es de una página, ella nos está hablando de la existencia del espíritu y digamos que yo he procurado como recogerlo en estos términos. No solo la inteligibilidad, sino también la realidad son necesarias para reconocer el entramado de sentido en un hecho histórico. Pero tampoco se trata de una mera constatación de elenco de hechos para reconocer un acontecer significativo, para entender las configuraciones del espíritu y de la vida espiritual. Por eso, la autora señala aquí la importancia del concurso de las ciencias de la naturaleza y de las ciencias del espíritu, porque ambas señalan a dos mundos igual de reales y conclusibles, solo que unas comprenden las configuraciones de sentido y las otras, las ciencias de la naturaleza, constatan y explican lo que ha llegado a ser, lo que no ha llegado a ser y lo que ha llegado a ser de otra manera. A ver, ella aquí en el parágrafo 6, de hecho, nos habla de Federico el Grande, ¿sí? Palabras más, palabras menos, para, digamos que, reconocer la existencia del espíritu en ese ejemplo, lo que está diciendo Stein es que para reconocer precisamente en Federico el Grande la existencia del espíritu, no basta como con hacer mm, recoger los hechos desde que nace hasta que muere, sino que incluso ella dice, en una breve carta se puede también advertir, ¿sí? Mm, esa configuración del espíritu y la vida espiritual en, en Federico el Grande, ¿sí? Eh, es decir, no es la suma de los hechos lo que da cuenta de la configuración del espíritu y de la vida espiritual, ¿sí? Eh, ahí obviamente hay una clara posición antipositivista, ¿sí? Mm, en una, a través de una carta, como dice la autora, en una obra, ¿sí?
eh, una pintura, por ejemplo, en una poesía, en una canción, ¿sí? Y creo que en ese orden de ideas Esteban tiene más autoridad que yo para decir de qué manera una canción alcanza a recoger toda una estela de sentido, ¿sí? Que no es la suma de eh, las palabras que se configuran en oraciones, las oraciones que se configuran en estrofas, ¿sí? Sino lo que hay allí. Esteban. Profe, en relación con eso que usted dice, yo lo entiendo más como una comprensión cualitativa y no cuantitativa Ajá, de lo que, de lo de las vivencias de un individuo, de eso que deja ver de pronto las vivencias. Cuando usted dice, por ejemplo, acerca de la música dentro de la interpretación de las obras musicales, sobre todo de los clásicos, que no hay registros fonograbados, generalmente se utiliza o sea, el director musical previamente hace un estudio de la vida del compositor y un estudio de todo lo que rodeó al compositor antes de enfrentarse a la obra, y antes de dirigir a la orquesta le transmite esas vivencias, eh, esas vivencias por las cuales la obra es producto. Por ejemplo, no recuerdo bien una de las sinfonías de Beethoven cuando está Napoleón invadiendo, que suenan los cañones. En esta obra se representa precisamente eso, y es trabajo del director representar lo que estaba viviendo Beethoven específicamente cuando estaba componiendo, pero también lo que estaba pasando en esa circunstancia, y lo cual lo llevó a esa representación por la música, ¿cierto? En otra obra también, en otra obra, no, se me escapan los nombres de las obras, profe, pero también habla de las circunstancias, o sea, creo que fue la décima, la Sinfonía Inconclusa. Eh, algunos de los pasajes que sí están hechos, los directores hablan de que esas partes se deben interpretar con el sentimiento, porque cuando Beethoven las compuso ya se estaba quedando sordo. Entonces cuentan historias, por ejemplo, de cómo él colocaba su cabeza en la caja del piano, tratando de escuchar las notas de lo poco que le quedaba, y todo eso queda consignado en la sinfonía porque era precisamente lo que él estaba tratando de dejar ahí, de exponer. Entonces, yo relaciono todo esto de lo que está hablando Stein, de ese rastro espiritual, sobre todo en estos rastros que son más cualitativos y no cuantitativos. gracias, Esteban, por ampliar el comentario. Sabes, cuando decías eso, mm, también sé de varias personas, por ejemplo, que sufren de Alzheimer y cómo una obra musical, por ejemplo, los conecta inmediatamente sí, con el aquí y ahora. La música, bueno, los expertos dirán más cosas que yo y quizá menos necedades, pero la música conecta de nuevo, o sea, supera esos límites de la enfermedad y como que logra franquear ese muro al que las personas con Alzheimer, por ejemplo, mm, van, van viviendo, ¿sí? Como logra recuperar, logra traerlo, logra, sí, realizar. eh, Pues, profe, aquí, qué pena que lo interrumpa. Acá rápidamente le hago un comentario. No sé, en estos días fue muy famoso un concierto que hizo Lady Gaga con Tony Bennett. Tony Bennett es uno de los pianistas más emblemáticos del jazz del siglo XX.
y Tony Bennett tiene Alzheimer, por ejemplo. No sabe ni cómo se llama, pero una vez estaba en el escenario, o sea, repetía, mejor dicho, se sabía la canción de principio a fin y miraba a Lady Gaga como si estuviera en los 90. O sea, no porque Lady Gaga hubiese estado con él cantando, porque no lo estuvo, sino que lo transportaba precisamente a la época donde él brilló. Y una vez, porque fue algo que leí, una vez acababan los ensayos, ni siquiera sabía dónde estaba, ni siquiera recordaba qué estaba haciendo. O sea, el hombre tenía sus 20 minutos de lucidez sentado en el piano y se desconectaba de la realidad apenas terminaba el ensayo. Es una cosa bastante increíble y bastante impactante. Sí, sí, o sea, definitivamente creo que si no interpretamos mal a la autora, lo que ella está queriendo manifestar es precisamente eso, de que digamos que no es la suma de hechos de lo simplemente dado lo que nos revela la existencia del espíritu, sino otras formas. ¿Sí? Bueno, continuemos con el parágrafo 7. Mm, sé que en otras obras la autora va a trabajar más de lleno en esa confrontación con Dilthey, si bien reconoce muchas cercanías, ¿sí? Comparte con él, pero pues obviamente también toma distancia de muchas cosas y creo que eso también es muy significativo, sobre todo de cara como a esa discusión del siglo XX sobre las ciencias sociales, como esa demanda de las ciencias sociales, si se querían ciencias, cómo tenían que eh, asumir, supeditarse a, a la ciencia en sentido estricto positivista. Dice, eh, creo que podemos decirlo de esta manera, en el parágrafo, perdón, en el literal A sobre ser y valor de la persona, quiero traer a colación el parágrafo 3 de este cuarto capítulo. Allí hablábamos de lo siguiente. La correlación entre persona y mundo, y específicamente mundo de los valores, ¿sí? El mundo del sentido, por decirlo de manera más amplia. La correlación entre persona y mundo nos constituye, nos configura, nos da un aspecto, un tipo de persona. Es precisamente esa correlación, ¿sí? No es, no es. Y aquí vemos ya una posición muy decidida de ella respecto de quizás de las pretensiones de su maestro, sobre todo en Ideas 2. No es solamente el sujeto, no es solamente el yo frente a un mundo que está allá, sino que es la correlación misma la que en definitiva cuenta, ¿sí? La que es decisiva, es la correlación como tal, ¿sí? El cómo en esa cuestión de la conciencia como dativo de la manifestación y el mundo, el objeto, como lo manifestado, como el ser dado, en el intersticio, en el entre de conciencia y mundo está la correlación, la constitución y, mm, y insisto, la constitución no se entiende solamente como eh, acción creadora por parte de la conciencia, ¿sí? Como si la conciencia tuviera la prerrogativa de crear objetos, sino entendida la constitución, esa correlación, como el surgimiento del objeto ante la conciencia. Ese cumplimiento que se da de un acto de dar sentido a algo que se me da con
algún sentido, ¿sí? De dar cumplimiento del sentido. Es por ahí donde hay que entender como esa relación tan discutida en Dilthey, pero por parte de la autora, pues tan equilibrada de decir, no, es que no es uno de los términos, es la correlación misma la que en sentido estricto cuenta, ¿sí? Y dice Stein que prácticamente en esta tipología es donde ella encuentra el fundamento ontológico de las ciencias del espíritu y que Dilthey prácticamente no pudo advertir. De una u otra manera, ella con eso nos está indicando algo así como, venga, Dilthey llegó hasta esta parte, pero dando unos pasitos más, encontramos que en esta tipología de la persona es donde se podría visorar, ¿sí? Eso que Dilthey está buscando como fundamento de la ciencia del espíritu. A esto se refiere cuando afirma, Dilthey no ha consumado la distinción de principio entre naturaleza y espíritu. Aunque ambos admiten una legalidad racional de la vida espiritual, en virtud de la cual es posible que haya ciencias del espíritu, ojo que esa legalidad racional de la vida espiritual, o más bien esa legalidad de las ciencias del espíritu, no estribaría, según Stein, en función del método y de las condiciones que establecen las ciencias de la naturaleza, ¿sí? Sino que, digamos que aquí es donde ella va a desarrollar como su propuesta, su tesis. Entonces, aunque ambos admiten una legalidad racional de la vida espiritual, en virtud de la cual es posible que haya ciencias del espíritu, una cosa es legalidad racional y otra valor. Pues mientras que las condiciones formales de una acción pueden comprenderse en proposiciones del tipo, ¿sí? Aquí estamos hablando de condiciones formales, estamos hablando de legalidad racional, pues mientras que las condiciones formales de una acción pueden comprenderse en proposiciones del tipo, acto espiritual, captación de una captación de valor motiva un acto volitivo que se realiza según posibilidad. Una captación de valor motiva un acto volitivo que, si se cumplen ciertas condiciones, ¿sí? ¿Qué captación de valor? Por ejemplo, bondad. Entonces, la proposición teorética es decir, este acto espiritual traducido en enunciado, quien siente un valor y lo puede realizar, lo hace. Traducido ya en digamos que en norma, ¿sí? Proposición normativa, si sientes un valor y lo puedes realizar, hazlo, ¿sí? Si sientes esto y advierte las condiciones ideales para realizarlo, pues simplemente hazlo. Entonces, en esa, digamos que legalidad ella encuentra como estos tres niveles, ¿sí? Y digamos que lo explicita, lo enuncia, yo quiero como recogerlo en esos términos más, como de un poquito más simples, a ver si se logran como comprender mejor cada uno de esos niveles, ¿sí? ¿En qué consiste el acto espiritual? ¿Cómo ese acto espiritual se traduce en un enunciado? Y cómo ese enunciado se traduce en una norma, ¿sí? Entonces, en contraste con esto, es cierto, es decir, recordemos que aquí una cosa es legalidad racional
esto, y otra cosa de valor. Entonces, en contraste con esa legalidad racional, es cierto que en ellas no se ha dicho nada sobre el valor material de la acción. Tampoco, digamos, que da mayores ejemplos, mayores desarrollos. En el otro literal, sobre los tipos personales y las condiciones de la empatía con personas, destaquemos lo siguiente. Si la persona tiene su estructura típica, sus vivencias también la tienen. Gracias a la correlación entre valorar, vivencia de los valores y estratos de la persona. Según eso, empatizar significa poder partir de un tipo a priori de persona y por analogía comprenderla, lo cual nos evita que traslademos al otro nuestra individualidad. Lo que yo les he dicho desde el principio, empatizar con alguien no es transferirle a alguien nuestros valores, nuestros sentimientos, nuestras cosmovisiones, ¿sí? Sino transferirnos en alguien que es distinto. Una cosa es transferirle a alguien algo nuestro, suplantarlo, poner en el otro lo que nosotros somos, nuestros prejuicios, nuestra forma de ver el mundo, y otra cosa es transferirnos al otro. ¿Sí? No le transferimos al otro lo que somos, sino que nos transferimos en el otro a partir de las analogías tipológicas. Por ejemplo, ella habla, entre otras, una tipología, organismo viviente, no somos una piedra. ¿Sí? Otra tipología, adultos, y ya digamos que empezamos a mirar cuestiones de edad. Mujer, si hablamos en cuestiones de sexo. Profesor, si hablamos en cuestiones de profesión. Y dice que la persona espiritual es como la tipología, el tipo más elevado, dice, el tipo más elevado mediante el cual es delimitado el dominio de lo inteligible es el de la persona espiritual o el sujeto que vivencia valores en general. ¿Sí? Entonces, recordemos esto, cuando ella habla del tipo más elevado, y esto que nos estaba hablando ahorita acá ya te doy la palabra, Esteban, cuando nos hablaba por acá de esta imagen fraudulenta de sí. Dice, miren esta idea, este enunciado, esta frase. A todo sujeto en el que aprendo empáticamente una captación de valor, lo considero como una persona cuyas vivencias se asocian en una totalidad inteligible de sentido. Persona será entonces el núcleo estructural que concentra las vivencias corpóreas, el contacto con el mundo físico, por ejemplo, las sensaciones, las vivencias psíquicas, tanto las reacciones trascendentales, respuesta al mundo físico, las percepciones, como las inmanentes, lo que imaginamos, fantaseamos, sentimos, y las vivencias espirituales, actos voluntarios, intelectuales, de conocimiento. ¿Sí? Entonces, persona, insisto, es ese núcleo, es ese campo de fuerzas que concentra vivencias corpóreas, vivencias psíquicas y vivencias espirituales. Esteban. Profe, yo tenía una pregunta y creo que más atrás, no recuerdo exactamente en qué parágrafo, Stein hacía como una jerarquización en la profundidad de los valores. Ella decía que, por ejemplo, el sentimiento de perder una argolla es más superficial que el sentimiento de perder una argolla que está relacionada con una persona querida, ¿cierto? En ese sentido,
ser espiritual, por así decirlo, también es jerarquizado, o sea, tiene más valor o es más espiritual, si lo podríamos decir así, aquella persona que logra de pronto tener esas mayor cantidad de esas vivencias o mayor intensidad en esas vivencias que aquel que solo lo logra de una manera parcial. Mira, yo creo que eso se responde con este gráfico que elaboré como para tratar de recoger un poco como lo que se ha venido trabajando en ese capítulo 4. Para que de pronto no nos hagamos un concepto o muy laxo o muy erróneo de lo que ella señala, por ejemplo, por espíritu. Entonces, digamos que la persona es el núcleo, ¿no?, que concentra. Bueno, sí que es cierto que la antropología de la época, por ejemplo, hablaba de, eh, en términos dualistas, ¿sí?, cuerpo y alma, en fin. Ella dice, venga, eso no es así tan sencillo, ¿sí? Esto es mucho más complejo de lo que nosotros estamos creyendo. Una cuestión que se le reconoce a Edith Stein, insisto, que se anticipa mucho a Heidegger y los seminarios de Solicón, donde trabaja el problema del cuerpo físico y digamos que el cuerpo vital, ¿sí? Ella, entonces, digamos que esta dimensión de la persona, el cuerpo, eh, a través del cual nos relacionamos con el mundo trascendente, ¿sí? Eh, del que tenemos sensaciones. Luego, la psique, el mundo inmanente, ¿sí?, nuestros recuerdos, nuestros miedos, nuestros sueños, nuestras fantasías. ¿Sí? Y empieza a hacer unas relaciones entre cada uno de esos elementos. Entonces, entre cuerpo y psique, reconoce unas relaciones de causalidad, de efectividad, de reactividad. ¿Sí? Por el cuerpo tenemos sensaciones y en la psique estados y reacciones, precisamente respecto a estas sensaciones sobre el mundo trascendente, sobre el mundo físico. ¿Sí? Mundo trascendente, ojo, no es el cielo, ni es el topos uranos, no, el mundo que está fuera de mi conciencia. Y cómo dice que digamos que en ese campo de fuerzas entre el cuerpo y la psique, podemos hablar de una fuerza vital. ¿Sí? Digamos que en esta relación de estos dos. Bien. Luego, entonces lo que ha venido trabajando en relación con el espíritu es, entonces hay mundo trascendente, el mundo físico, el mundo inmanente, el mundo de la psique, ¿sí?, de nuestra memoria, todo, y el mundo espiritual. ¿Sí? Pero un mundo espiritual, insisto, no es el mundo de los santos, ni de estas cosas, sino el mundo donde se manifiestan los actos libres y conscientes. Por eso les decía anteriormente que hay que comprender muy bien el concepto de acción en Stein. Yo respiro. ¿Eso es un acto? No. ¿Por qué no? Porque sencilla y llanamente es una cuestión biológica. ¿Sí? Yo no delibero ni decido respirar. No, es que es propio de mi constitución física, biológica, de mi cuerpo, respirar. ¿Sí? Parpadear no es un acto.
Mm. Para Stein, acto, y digamos que lo que concierne al mundo espiritual prácticamente debe, eh, incluso aquí, conscientes voluntarios, ¿sí? Para que en sentido esencial sea un acto, tiene que ser libre, consciente, voluntario. ¿Eh? Entonces, para Stein, así como aquí podemos hablar en esta relación cuerpo-psique de una fuerza vital que tensiona estas relaciones entre la psique y el espíritu, no se está hablando de que ya aquí no hablamos de causalidad, sino de motivación y que hay un posicionamiento intencional, ¿sí? Con lo cual podemos decir que en esta, digamos que este campo de fuerzas está orbitado por el concepto de alma. Y digamos que de vuelta al cuerpo y al mundo trascendente y al mundo físico, este espíritu se configura, se expresa más bien, creo que es la palabra expresa, se expresa en el, por ejemplo, en el carácter, ¿sí? Si aquí hay motivación, aquí predomina la configuración. También hay posicionamiento intencional, ¿sí? Pero mientras que acá, digamos que la psique, el deseo, el anhelo, el sueño, nos motiva a realizar actos libres, conscientes, a tomar decisiones, ¿sí? A deliberar, incluso a disentir. De pronto estoy anticipando cuestiones que se encuentran en otra obra de la autora, pero creo que era necesario traer ciertos elementos de otras obras de ella para que podamos comprender, que nos quedemos con una, incluso una imagen gráfica de todo lo que ella nos está diciendo a través de este capítulo 4, ¿sí? Entonces, digamos que si en este ejercicio circular, porque si este es el núcleo, obviamente es núcleo de algo que está orbitando alrededor de él, ¿sí? Entonces, en este ejercicio circular de la persona, entonces, digamos que acá tenemos unas motivaciones que desde la libertad, desde la deliberación, desde el disenso, eh, asumimos, realizamos unos actos, ¿sí? Y eh, expresados, traducidos en el carácter, ya hablamos de configuraciones en, ya en esta parte del mundo, ¿sí? Entonces, miren cómo, por un lado, digamos que el cuerpo es al mundo trascendente, la psique al mundo inmanente y el espíritu al mundo espiritual, cómo entre esta y esta hay unas relaciones, en este caso de causalidad, perdón, en esta de motivación, en esta de configuración, y cómo mm, estas fuerzas se pueden, digamos que traducir por fuerza vital, ¿sí? Esa relación entre cuerpo y psique, fuerza vital, entre psique y espíritu, alma, y entre espíritu y cuerpo, o mundo espiritual y mundo trascendente, mundo físico, el carácter. Entonces,
creo que con esto mm, logramos representar con mayor claridad como qué, qué es qué y qué hace cada qué en relación con los otros elementos. Entonces, digamos que esto lo tendríamos que entender incluso como un sistema solar. ¿Sí? El Sol, alrededor del Sol, los planetas, ¿sí? Como esas fuerzas se van configurando. ¿Qué configura qué? Aquí qué impera, aquí qué domina, aquí, acá. ¿Sí? Entonces, la cuestión de la libertad no es un asunto de la psique, es un asunto del espíritu. ¿Sí? Lo mismo la voluntad. Cuando uno dice, yo me determino a lograr este propósito, a lograr este proyecto de vida, es el espíritu el que se está encarnando ahí. Suena bonito, pero es real. ¿Sí? Mm. Tengo obviamente razones, tengo motivos, ¿sí? Hay unos deseos íntimos, ¿sí? De superación personal, como quiera, pero el espíritu es el que se determina a llevar a cabo contra viento y marea eh, ese, ese, ese proyecto. Me parece muy significativo esta afirmación de ella. Al empatizar puedo vivenciar valores y descubrir estratos correlativos de mi persona para cuyo desvelamiento mi vivencia originaria no ha ofrecido todavía ocasión. Dicho en otras palabras, el otro es un mundo de valores que especularmente me desvela, me muestra, me revela, me desoculta mis valores y con ellos mi persona. Una cuestión que es una constante en Stein es si realmente yo quiero saber quién soy yo, es en mi relación con el otro y es el otro el que me va a revelar, el que me va a mostrar mi verdadero rostro. ¿Mm? Por eso hablo en términos, lo he repetido en muchas ocasiones, especular, ese juego de espejos. ¿Sí? Yo soy un espejo, el otro es un espejo. Solamente a través del espejo del otro realmente puedo verme como tal. Bien, y en este parágrafo 8, también es muy corto, pero a mi juicio muy sustancioso, quiero destacar dos ideas. La primera es, conocer al otro es también una vía para el autoconocimiento y al hacer un autoanálisis, a reconocer aquellas cosas propias de un tipo de persona que dormitan en nosotros, es decir, que están ocultas, que no las hemos podido reconocer, y a partir de ahí desarrollarlas. Pero también otras cosas que nosotros somos en alguna medida y aquellas que definitivamente no somos. Entonces, insisto, realmente el otro es quizá la vía más segura para el autoconocimiento. ¿Sí? Lo estamos hablando en términos de solipsismo. Sí, como decía ahorita Esteban, perdón. ¿Sí? Aquí hay unos pronunciamientos claros en torno al solipsismo en el que cae cierta posición fenomenológica, pero también en términos éticos, sin duda alguna. Esos movimientos actuales
de autoconocimiento, de meditación, no sé cómo, de aislamiento, de separación radical del otro. ¿Sí? Es muy, es respetable, pero da mucho que pensar. La otra idea es del autoconocimiento se desprende también la autovaloración. Vivenciar el valor del otro nos remite especularmente a la valía propia, a reconocer qué valores tenemos o carecemos y de los cuales no somos incluso también conscientes, y de aquellos que no, de los cuales no tenemos conciencia. ¿Sí? Del parágrafo 9, yo quedé con una sensación de que ella lo menciona, la cuestión de la fundación del espíritu en el cuerpo físico, lo menciona más no como aquello que quiere desarrollar o que quiere recoger, como presentar de una manera muy sintética, sino todo lo contrario. Es algo que deja abierto, ¿sí? La cuestión de la fundación del espíritu en el cuerpo físico. De hecho, antes de leer ese texto de ella, termina ese parágrafo y por tanto la tesis con lo siguiente. En cualquier caso, el estudio de la conciencia religiosa me parece el medio más adecuado para la respuesta a nuestra cuestión. Ojo a eso, estudio de la conciencia religiosa. Como por otro lado es su respuesta del más alto interés para el terreno religioso. Mientras tanto, Stein no escribe a la topa talondra las cosas. Mientras tanto, cedo a investigaciones ulteriores la respuesta a la pregunta planteada y me conformo aquí con un non-liquid. No está claro. Entonces quiero como terminar la intervención mía con este texto de Edith Stein que me parece también muy significativo. En el contexto de la vida espiritual, nos movemos libremente sin recurrir a la corporalidad. Es decir, no hay causalidad, como si la hay aquí. Una vez introducidos en este laberinto, nos orientábamos por el hilo conductor del sentido, pero hasta ahora no hemos llegado a conocer ningún otro acceso más que el utilizado por nosotros, la expresión sensiblemente perceptible en el semblante y similares, o bien en las acciones. Por un lado está diciendo, mire, no hay causalidad entre cuerpo y espíritu. Sin embargo, ese espíritu sí se nos expresa en cuestiones, el lenguaje corporal, ¿sí? El semblante, similares, las acciones. Acciones. Aquí estamos teniendo en cuenta esto, ¿sí? Pero sí que es cierto que, insisto, no hay una causalidad entre cuerpo y espíritu, como si lo hay entre cuerpo y psique. Sin embargo, el espíritu se expresa, digamos que tiene una corporalidad, pero no está determinado. Se manifiesta en un lenguaje corporal. Sí. Vemos en una persona que está decidida a lograr un proyecto, decimos coloquialmente el perrenque, ¿sí? Le vemos la determinación, ¿sí? La seguridad,
la disposición, ¿sí? Distinto a alguien que hace una cosa de manera mecánica o simplemente por cumplir una orden, que ya no hay determinación libre, voluntaria, ¿sí? Mm. ¿Qué dicen, compañeros? Con esto termino. Profe, ese espíritu está determinado por un mundo de valores, ¿no? Que creo que estaba en el parágrafo 2 o 3, si mal no estoy, y que o sea, que un ser espiritual o un individuo espiritual lo define la capacidad de valor y la capacidad de querer, ¿no? Si no hay si no hay esa valoración o esa capacidad de querer, pues no hay individuo espiritual, porque es precisamente ese querer el que motiva la acción, ¿no? Creo que decía así, estoy buscando aquí precisamente el parágrafo, pero creo que ella lo había definido de esa forma, que lo espiritual se definía por ese mundo de valores y por esa voluntad. Sí, Esteban, efectivamente, digamos que si el espíritu se puede definir de manera, digamos que así bien concreta, es en definitiva libertad, voluntad, conciencia. Ana María, respecto a esta presentación, ¿qué lectura habías hecho? De pronto, ¿qué se me puede haber escapado a mí en destacar alguna de las ideas que hay allí en esos parágrafos? O bueno, Ana María o Esteban también. ¿O quedó todo claro o más enredados, más que cuéntenme a No, ver? no, No, profe, a no, ver, primero es difícil identificar algo que se le haya escapado, pues complejo. está complejo, pero yo, a ver, yo me quedo, está en, aborda, hay veces siento que aborda un tema y lo escurre y lo exprime y le saca muchísimas cosas, pero a la final es el mismo tema, ¿cierto? Sino que es una visión muy completa del problema. Eh, yo me quedo precisamente con la constitución individual a partir de la vivencia empática con el otro. O sea, todo me remite a eso. Me constituyo en la medida de que veo en el otro, y al final del parágrafo 8 creo que lo decía, me constituyo a partir de lo que reconozco en el otro, tanto de lo que soy como de lo que no soy, o inclusive de aquellas cosas que hay en mí que todavía no he tenido la oportunidad de vivenciar. Por ejemplo, cuando veo de pronto un sentimiento, bueno, yo en este momento soy papá, pero algún tiempo veía la forma como los relacionamientos de los padres con los hijos y sentía esa pasión. Entonces, en ese sentido, siempre supe que en mí había un instinto paternal que todavía no había tenido la oportunidad, y cuando tuve mi hijo, pues pude constatar eso, me di cuenta y ahora lo relaciono de esa forma. Hay cosas que veo en los otros que todavía no he tenido la oportunidad de vivenciar, pero las reconozco en mí como en potencia, ¿cierto? O sea, está el sentimiento en potencia. No ha sido todavía, no he llegado a él, pero está la potencia.
También hay otras cosas que reconozco en otros que definitivamente sé que no están en mí porque me producen escozor, me producen de pronto, no sé, bueno, me alejan. Por ejemplo, no sabría decir cuáles, pero definitivamente sentimientos, bueno, por ejemplo, el sentimiento de venganza. No he tenido una situación lo suficientemente dura en mi vida como para poder decir que odio a alguien o que tengo un sentimiento de venganza, pero el solo ver la amargura que produce la venganza en otras personas me hace repudiar ese sentimiento más que llegar a decir que soy capaz o incapaz de sentirlo. O sea, sé que el sentimiento no va como conmigo. Entonces no sé si en el momento de que me pase algo así, no quiera Dios que no pase, pues pueda sentir eso, pero de entrada sé que yo no puedo estar enojado con alguien por más de, por más de 10 minutos era, pero sí es cierto eso de que la constitución individual, por medio de esas relaciones de empatía con el otro, se da, o sea, me constituyo en la medida de que me reconozco en el otro. Eso es bastante diciente, me parece algo muy profundo desde la intersubjetividad, me parece algo también muy profundo para combatir el solipsismo que se le acusa tanto a la perdón, que se le acusaba tanto era a los primeros niveles de fenomenología, ¿no? Creo que el primer Husserl tuvo que enfrentar esos problemas. Entonces es con lo que me quedo y con lo que de pronto, como decía el profe Einar, a partir de eso, puedo iniciar una relectura de algunos capítulos, de algunos parágrafos, porque ya va viendo como una semillita ahí que puedo empezar a confrontar y que puedo empezar a desarrollar. Gracias, hermano. Mira, sobre eso solamente quiero agregar esto. Recuerda que uno de los pasos, si se le puede llamar así, eh, fenomenológicos, son las variaciones, ¿sí? Entonces, lo que Stein hace es considerar el fenómeno en sus diferentes, digamos que aristas, ¿sí? Por eso les decía yo, a ver, cuando uno lee, termina de leerla sobre el problema de la empatía, con esas ganancias, obviamente refrescarse un poco, porque se puede, digamos que agobiar, denso, extenso, profundo, etcétera, ¿sí? Pero no perder de vista esas ganancias para después, en una segunda lectura, ya establecer conexiones. Ah, esto, en este nivel es esto, pero en otro parágrafo posterior ya la cuestión es esto, desde esta posición el fenómeno tiene esta arista, desde esta otra, y solamente a partir de ahí, como recuerden que la cuestión de la fenomenología, el sentido, en esa diversidad de expresiones del fenómeno, qué sentido se logra configurar. ¿Sí? Eso es algo que no podemos perder de vista. Ana María. Sí, yo también quería, digamos, como en esa parte de, y tal vez como lo definía profesor Einar ahí en su presentación, empatizar con alguien, como transferirnos al otro de alguna manera. Y digamos, en el parágrafo 6 hace referencia a que esa comprensión de empatizar del individuo, pues tiene la posibilidad de que yo tengo o yo puedo traerme un comportamiento o algunas circunstancias de ese mismo individuo. Entonces, no sé si en ese momento toda esa constitución de la descripción y como lo veíamos tal vez en el esquema, en esta gráfica, de esas aristas o de esas componentes, cuerpo, psiquis, espíritu, pues hacen esa relación de que cuando estoy haciendo ese transferirme al otro, no puedo hacerlo en una sola línea, sino que es algo integral, o sea, es algo que es completo. Entonces, quizás esa es como, como también
esa invitación que nos hace, o esa reflexión que nos hace Stein cuando nos pone como a mirar esas dimensiones y a ver que el acto de empatizar trae toda una composición o toda una estructura mucho más compleja de lo que es simplemente pensar en que estoy relacionado con otro o estoy entendiendo algo del otro, no sé. Esa es parte, digamos, como con lo que me quedo de esta última parte final, digamos, de esta lectura. Esa parte y asociándolo, digamos, a esa representación que nos indicó, que nos mostró que de alguna manera nos da esa visión completa de lo que ella quiere, de lo que nos está diciendo en el trasfondo de toda la lectura. Eso que tú acabas de decir, Ana María, precisamente sirve para decir, mire, empatía y simpatía no son lo mismo, ¿sí? Eso, digamos que es una cuestión que es lugar común confundir empatía y simpatía, ¿sí? No. Que la cuestión de del empatizar es lo que vos decís, o sea, es sumamente complejo, pero precisamente esa es la virtud, la virtud de su investigación y por qué es decisivo eso. Lo que les decía antes de empezar en sentido estricto el encuentro y la grabación, ¿sí? Ganar el sentido esencial, profundo de la empatía en Stein es decisivo para poder comprender las obras posteriores, incluso, incluso las últimas, ¿sí? Eso es importante. El, miren esto, cuando hablamos del empatizar como un transferirse al otro, ese movimiento nos pone en una cuestión ética fundamental. Venga, no ponga palabras en mi boca que yo no he dicho, ¿sí? Venga, o sea, cuando uno supone a partir de su propia idiosincrasia, a partir de sus propios deseos, cuando uno le traslada al otro, suplanta al otro, lo que en alguna sesión hablábamos de que esa definición de la empatía como ponerse en el zapato del otro, mm, es muy discutible esa cuestión porque precisamente estoy violando esa dimensión de la persona como es la dimensión del espíritu. La otra persona también tiene libertad, la otra persona también tiene capacidad. No decida por mí, punto. ¿Sí? Es, es una cuestión sumamente rica. Yo, otra de las cosas que quisiera destacar, que está como en la mitad del parágrafo 8, que dice ella, la vivencia del valor es fundante de la valía propia. Empatizar el valor, ¿sí? eh, en el otro, ¿sí? La vivencia ajena del valor es fundante de la valía propia. Y eso, o sea, eso no solamente en términos, o sea, la empatía en términos incluso de conocimiento, pero también incluso en términos de ético, ¿sí? O sea, es el alcance, el alcance, el alcance de los desarrollos de esta tesis en torno al problema de la empatía es, y por eso es que vemos en Stein, en los textos o en las obras o en los libros posteriores de ella, vemos cuestiones diversas
sobre el Estado, la política, el feminismo. Vemos incluso sin decir que ella es animalista, ¿sí? Mm, Porque digamos que eso sería caer en un anacronismo, atribuirle fenómenos que ella no enfrentó, lo mismo lo de la posverdad, pero sí que a partir de esas anticipaciones, nosotros trasladar eso aquí y ahora y a partir de esas ideas darle continuidad en su, llevar a la autora más allá de sí misma. Esa sería la mayor ganancia que nosotros podríamos hacer en nuestro ejercicio filosófico. Cómo desde sus contribuciones, si bien es cierto que son contribuciones en razón, en función, en virtud, en el marco de un contexto social, económico, político, histórico. Por ejemplo, ella escribe la tesis en el marco de la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Es es decisiva la experiencia que ella tiene como enfermera, ¿sí? Se apoya en una hermana que estaba estudiando medicina para tener más conocimientos, más objetivos, más. Pero es la experiencia vital de cómo llegan los heridos lo que le permite abrir su espíritu, su mente, eh, ¿sí? Lo que creo que empírico suena muy positivista. Experiencial es la cosa. ¿Sí? Eh, no sé qué tengan para decir, digamos que, como les digo, no se conformen, no se conformen con esta, eh, con esta es tercera vez que leo la tesis y siempre se encuentran cosas que uno pasó de largo, que en su momento no las advirtió, no reconoció el sentido, el valor, ¿sí? Una expresión, un verbo, por ejemplo. ¿Sí? También ayudarse un poco. Bueno, ya este ejercicio de intertextualidad entre, por ejemplo, eh, leerlo teniendo como enfrente Ideas 2 de Husserl, ¿sí? Eh, esta, esta obra que ya alcanzó a sistematizar sobre la conciencia inmanente del tiempo, ¿sí? Todo eso ayuda, pero de todas maneras también se puede leer sola o incluso ayudándose con... A mí me parece que la, la correspondencia de Stein con sus amigos, con sus compañeros, también, o sea, no está suficientemente trabajada, ¿sí? En algún momento, les confieso, me sentí como que yo dije, venga, porque no fui de pronto quizá más y haber escogido de esas cartas con Ingarden, con... Ay, se me pasa en este momento. Bueno, ella tiene
sobre todo con, venga, no me voy a quedar con la inquietud. Al menos no con el vacío. Miren, les voy a decir, si tienen forma, quienes ayudan a comprender mucho la cuestión. O sea, yo incluso me atrevería a decir, compañeros, miren, desde la correspondencia de Stein se puede sacar una tesis. Bueno, con Ingarden, indefectiblemente. Scheller, no tanto, pero sí digamos que, o sea, ahí Ingarden es fundamental. Es con el que más se advierte una muy nutrida y profunda y extensa, no extensa en el sentido de muchas cartas, sino de muchas cuestiones. Se me olvida el nombre de esta bendita mujer. Hedwig Conrad Martius. Bueno, esta mujer vive escribiendo cartas. Solo como por mencionar así como las que veo más. Sí, pero creo que sí. Yo creo que en definitiva está Conrad Martius y Ingarden, Roman Ingarden, el que, con los que tuvo mayor correspondencia. Entonces, pues bueno, este es el comienzo, no, no es el final de una, es para antojarnos, no para espantarnos, es para precisamente decir, hay posibilidades, hay posibilidades. Una primera lectura no agota, no, no alcanza a reconocer como la profundidad de los planteamientos de ella, obviamente sopesar la actualidad de su pensamiento también. Mm, es algo que yo les sugiero de pronto, así como de fuentes secundarias quizá, para leer un poco más de pronto como de cara a ampliar ya como desde otras miradas, ayudas un poco. Por ejemplo, hay una obra que se llama Edith Stein, una filósofa de nuestro tiempo, de Rubén Sánchez Muñoz. Él es el editor, porque son varios autores los que escriben allí, cada uno un capítulo. Lo mismo
Edith Stein, filósofa del siglo XX para el siglo XXI, miradas latinoamericanas, de Eduardo González Di Pierro. Y hay un libro que me gusta mucho, porque es una persona, digamos, que tiene otro contexto, pero ha trabajado mucho también. Y sobre todo esta primera parte, ¿sí? Como para comprender mucho más, con más amplitud y a la vez profundidad, estos textos de la tesis y escritos después de la tesis. Edith Stein, un prólogo filosófico 1913-1922, 22, perdón, de Alasdair MacIntyre. La editorial es Nuevo Inicio. Alasdair MacIntyre. Edith Stein, un prólogo filosófico. Este último que les digo de MacIntyre es, como les digo, está centrado en los trabajos y la vida de Stein desde 1913 hasta 1922. Entonces, es de pronto uno de los libros que mejor nos ayuda a comprender lo de la tesis y el libro que vamos a abordar en el próximo periodo, en el próximo semestre, sobre el que les había dicho ya, que también está una investigación sobre el Estado, que también está en la biblioteca, que también se los pasé en ese documento inicial. Ahí está, para que se lo vayan a ir leyendo como con tiempecito, y ya miramos a ver qué estrategia de lectura planteamos. Bueno, compañeros, ¿algo más o nos vamos a descansar? Yo creo que nos cansamos. Vale, entonces de todas maneras, ¿pudieron descargar el archivo que les envié en PDF? Sí, ya lo Vale, tenemos. bueno. Entonces, de todas maneras, pues muchas gracias por estar ahí, por los conocimientos que cada uno de ustedes me ha también facilitado, que me ha permitido complementar, enriquecer. Bueno, porque también no son 2 horas que compartimos de texto, de conocimiento, sino también de la vida de cada uno de ustedes, de sus pretensiones, de sus anhelos, de sus búsquedas, de sus gustos, en fin, creo que es no se comparte solamente un saber teórico, sino también una filia filosófica, se va generando confianza, se van estableciendo, mm, creo que, o sea, sin defender la presencialidad como único modo de relación, de cercanía, de posibilidad de generar amistad, cercanía, parcería, si se quiere decir. eh, Estos espacios también nos van enriqueciendo, nos van permitiendo mm, ese fortalecimiento de lazos intelectuales, espirituales, ¿sí? Y pues por todo eso también les quiero dar infinitas gracias a Ana María y a Esteban, porque sé que es tiempo que sacan de sus familias, de sus hogares, de sus otros compromisos, y compartirlo eh, a través de estos encuentros, pues es sumamente significativo y muy valioso para mí. Entonces, un fuerte abrazo, compañeras y compañeros. Profe, no, muchas gracias a ustedes también, a ustedes dos, a Ana, pues por hacer parte del grupo y compartir conmigo y profe, al tiempo suyo y a la dedicación, porque es que no es, o sea,
hay veces el conocimiento y estos espacios son subvalorados, pienso yo. O sea, y hay yo no soy muy de redes sociales, pero hay unos memes que cuentan la realidad de una manera muy cruda y hablan, hay uno sobre todo que yo veo donde que muestran dos videos de YouTube. Uno donde, pues, no sé si Ana lo ha visto o Ana, no, o Ana tampoco es de redes sociales, pero pues que muestran es que video de una papa durmiendo, 8 millones de reproducciones. Y video de cómo estudiar gratis en una universidad en Estados Unidos, no llega ni a los 1000. Entonces, pues, es un meme y es algo muy crudo, pero está contando la realidad. Hay veces estos espacios no se valoran, no entiendo por qué. O sea, la gente muchas veces más que aprender quieren que la entretengan, pero esto es tiempo y esto es plata también y esto es vida. O sea, esto generalmente en una universidad en cualquier parte del mundo cuesta y aquí lo estamos teniendo de pronto por una filial que tenemos con la universidad, de pronto por algunos vínculos, pero esto es algo que cuesta, costó estudiarlo, costó analizarlo y también cuesta vida porque a la final lo que nosotros estamos consumiendo aquí es vida. Y en ese sentido, profe, pues muchas gracias porque es que usted es el que tiene el conocimiento y lo está compartiendo. Yo creo que acá nos enriquecemos todos y es de reconocer también el espacio y el esfuerzo y la dedicación porque aquí estuvo usted presente, quién sabe con qué tuvo que lidiar para poder hacerlo y bueno, y lo logramos. Entonces, muchísimas gracias, profe, muchísimas gracias, Anita. Y a lo último, una pregunta, ¿cuándo empezamos? O sea, me imagino que el estudio continúa con esta otra hora, pero ¿cuándo comenzamos? Esteban, prácticamente bueno, tenemos que decidir si seguimos encontrándonos los miércoles o si, digamos que puede ser otro día, de 6 a 8 o en otro horario. Eso, digamos que lo podríamos revisar a partir de la experiencia de este, de este semestre. Lo otro es que de acuerdo a lo que establezcamos, entonces podría ser en esa primera semana de el 22 de agosto empieza el 16, el periodo 16-4. 16 de agosto de 2022 empieza martes. Es decir, por ahí el 10, si seguimos los miércoles, puede ser ese mismo 17 o para el 24, ¿sí? Porque así, digamos que tenemos tiempo de preparar, de leer con mayor anticipación los capítulos que, o sea, que siempre estemos trabajando, pero ya sobre capítulo parágrafo suficiente, con mucha antelación de lectura, ¿sí? Entonces sería por ahí, más o menos por ahí a mediados de agosto estaríamos volviendo para que ustedes descansen, para que, bueno, se dediquen en estos días a lo de las evaluaciones finales, descansen un poco, si están en el periodo 8-3, entonces también como ese ejercicio. Yo solamente quería como unirme un poquito a las palabras que estaba diciendo Esteban, y es un espacio, es compartir. Muchas gracias, profesor Einar. Yo lo conocí a usted en el Club de Lecturas Filosóficas, y pues esta invitación de participar en estos escenarios también es como decía Esteban, son cosas que la gente, o que realmente hay veces nosotros no lo valoramos, no vemos el valor. Es difícil, digamos, siempre pensar en cuál es el mejor escenario, el mejor tiempo, el mejor espacio, es muy difícil. Yo creo que básicamente hay que hacerlo, y es con disciplina y orden que se logra como el objetivo.
al principio lo veíamos y pues la ejecución de cada una de las sesiones se dio como en ese orden y yo creo que es la manera como de llevar a cabo pues o de recorrer el camino. Entonces a la universidad también pues es como esta parte que de alguna manera nos da y que quizás nosotros como estudiantes a veces no vemos o ponemos otras condiciones por encima, pero sí es invitar a quienes nos vean y se vinculen como al grupo. Es interesante. La experiencia es de aprendizaje. Muchas gracias, Ana María, también por el reconocimiento y sobre todo como por el compromiso, ¿sí? Porque recordemos que al principio muchos compañeros de distintos semestres, incluso carreras, se unieron y que en el camino fueron desistiendo por X o Y razón. No soy yo quien para juzgar las razones o los motivos por los cuales no se hayan mantenido hasta este punto y hora, pero muy seguramente para el otro periodo, otros dos o tres, como les digo, o sea, más que la cantidad de asistencia está la intensidad de los asistentes, es decir, la participación, la contribución, porque Esteban decía ahorita algo y se lo agradezco de todo corazón, pero yo no tengo el conocimiento eh, como tradicionalmente se ha visto al maestro, ¿sí? Al profesor. Mm, Hemos venido a compartir, abordar, aclarar, a profundizar, a leer, ¿sí? Eh, el hecho de que yo, por ejemplo, en esa tesis de Stein tenga tres lecturas, insisto, no me siento que la tengo toda. No sé cuántas lecturas tendré que hacer, pero estoy seguro de que con una cuarta tampoco, ¿sí? Entonces, es más la experiencia, es más la experiencia de compartir, de discutir, de aprender. eh, creo que creo que con esto puede sonar muy romántico, pero digamos que es lo que puedo expresar en este momento. No es un asunto de profesión, no es el profesor el que siente el compromiso de estar aquí con ustedes, sino que es un asunto de vocación, ¿sí? No es el maestro que lleva el conocimiento, que lleva la luz a sus alumnos, sino de la vocación de servir, de aprender también. Porque, o sea, insisto, puede uno tener todos los doctorados del mundo, pero siempre hay, siempre, de todos y de todo se aprende. La experiencia es enriquecedora. Si yo leo el texto solo, pues sí, voy a sacar apuntes y voy a comprender unas cositas, pero nunca voy a ganar tanto cuanto si lo leo en discusión, en diálogo, en apertura con las otras miradas, ¿sí? Entonces, pues nada, creo que es un escenario, el grupo de investigación, el grupo de estudios steinianos nace pequeño, pero pues mantenerse en el tiempo con la cantidad, eh, a mi juicio, digamos que es lo de menos. Si se suman más estudiantes, pues obviamente va a haber más estudiantes que van a participar, de los cuales vamos a aprender más, ¿sí? Mm, Entonces, pues nada, es, es un asunto más vital, más de... Profe, el micrófono se te activó y se te desactivó, perdón. Ah, ya, gracias, Esteban. Que es más un asunto de más vital, más existencial, de compartir, de aprender, de recibir, que,
que ser, digamos, que quien tiene la parada, en este caso, es un espacio Stein es un pretexto y lo demás ya es diálogo, es compartir, es recibir, es ganar, es ganar. Lo que decía Esteban ahorita sobre la vida, la vida es eso. La vida es vivirla y cuando se vive compartiendo, sirviendo, mm, digamos que tiene como toda esa plenitud o sobre todo ese sentido que, que es tan desestimado hoy. Esteban lo habla en términos de reproducciones en las redes sociales, ¿sí? Pero, pero hoy en día se determinan muchas cosas de la utilidad, el valor de las cosas en función de otros parámetros, ¿sí? Y uno podría, digamos que, agregar muchas cosas o criticar muchas cosas, pero, pero bueno, pues, o sea, antes de querer cambiar el mundo, primero cambiémonos nosotros mismos y en la medida en que hagamos las cosas como es menester hacerlas, con responsabilidad, con ética, con actitud de servicio, de amistad, mm, de afecto, de respeto, de consideración por el otro, por la otra persona, ¿sí? Con eso ya habremos ganado mucho y habremos tomado mucha distancia de las formas utilitaristas, reduccionistas, como se están dando esas relaciones entre los seres humanos en la actualidad. Bueno, compañeros, entonces ahora sí un fuerte abrazo, descansen, mucha suerte con esos exámenes, esas evaluaciones finales de este periodo. Y pues cualquier cosita les estoy mandando formación como para que vamos a ir preparando algo para el otro periodo. Un fuerte abrazo. Bueno, gracias. Feliz noche a todos. Hasta luego. Que estén bien. Chao.